Hoy llegó el bono de las historias de Facebook, ¿sabes si aplica con fotos o solo videos? Justamente, las bonificaciones al parecer están regresando. ¿Qué fecha estamos? Entre el 19 y 20 de agosto es cuando comenzó a llegar esta nueva bonificación. Es la que en general está llegando, no he visto que esté llegando otro tipo de bonificaciones. Y es la de un 150% en las historias, en subir historias. O sea, ¿qué quiere decir esta bonificación? Que si tú ganas en esos periodos de 14 días, me parece, no sé, vamos a poner un ejemplo, $100. Al multiplicarse un 150%, quiere decir que te van a dar $150. Lo que yo entiendo, porque un 100% serían $100, entonces pues otro 50% serían otros 50. Entonces quiere decir que tú ganaste $100 en historias, ¿no? Y a ti Facebook, por tú ganar esos $100, te va a dar $150 más, por lo cual estarías ganando $250 en total ya con la bonificación. Les digo, esta es la que está llegando ahorita en general a las páginas, no he visto que esté llegando otra. Ahora preguntan, ¿aquí aplica con fotos o solo videos? No especifica que si hay un formato en específico, texto, fotos, videos, por lo cual quiere decir que aplica a todos los formatos, porque si no especifica, quiere decir que cualquiera. Ya saben que todo se puede subir a historias, ¿no? O sea, textos, imágenes, videos. Entonces, sí, al parecer todos los formatos están participando en las historias. Simplemente subir una historia. Ahora, ¿qué es lo recomendable para que ganen de esta bonificación? O sea, que sí ganen pues algo significativo. Yo les digo que no masifiquen historias, o sea, no porque esté esta bonificación vayan a subir 20 historias, 40 historias. No, yo les diría que se centren en subir 4 historias, 5 como máximo, pero como máximo, si no, 4 ya está perfecto. Y que las enlacen, o sea, que se quede como continuación, ¿no? La parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. No quiero decir que corten un video, no. Pero por ejemplo, si su video es como de tipo historias, bueno, entonces suben eso, una historia cortita. Ustedes creen videos o textos. Bueno, si textos pueden ser en general, ¿no? Pero si son videos, bueno, vayan creando videos de 8, 10 segundos. 10 segundos yo creo que está bastante bien y las van publicando eso como parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. De esa manera. Ahora, si son ustedes los que salen en cámara, simplemente cuenten una historia de la vez que fui al supermercado y me revisaron mi bolsa porque según me estaba robando un producto, ¿no? Eso es como atractivo, que tal vez puede ser verdad, puede ser mentira, pero es como una historia, ¿saben? Como si fuera una novela, algo así. También sería una buena idea. Si su contenido simplemente es de textos, o sea, de estos que son tipo memes, ¿no? O de la vida adulta, o sobre este tipo, bueno, creen imágenes o creen también algún video ahí con IA que vaya referente a esto y lo suben. O sea, en general no les podría decir que van a obtener pues unas ganancias muy grandes. O sea, recuerden que las historias principalmente le salen a tus seguidores, que sí, ya hace un tiempo Facebook dio este paso a que le puedan salir historias a nuevas personas, o sea, que se le recomiende a X persona tu historia, sí, pero la verdad es que no es tanto, o sea, no se viraliza tanto en las historias. Les digo, son más para los seguidores y pues así es en Instagram. Entonces aquí los que van a verse más beneficiados son páginas que tienen pues una gran cantidad de seguidores, la verdad. O sea, saben que aquí se dice la verdad. Entonces eso va a ser, esa bonificación va a beneficiar más a esas páginas. Pero pues sí, miren, está bien, o sea, si ustedes supongamos tienen un promedio de que los ven 1000 personas, o sea que se llevan por ahí unos 20 centavos por cada historia, bueno, traten de subir, les digo eso, 4 historias al día. Y bueno, en 14 días van a estar juntando pues ya algo y que les den ese 150% adicional sin hacer algo más, ¿saben? O sea, simplemente subir el contenido creo que no se me hace tan mal. O sea, no está pidiendo
pues sí, algún requisito, ¿no? Obtén 500,000 de vistas, obtén 2,000 interacciones, no sé, algo así. Simplemente es sube y te damos ese 150%. Entonces les digo, yo creo que sí es pues algo que deben de activar. Les digo, no va a perjudicar nada, no les va a caer alguna infracción, nada. O sea, yo diría que sí la activen. De hecho, a mí en una página, hasta ahorita que chequé, me llegó. No he checado en todas las páginas, pero en una me llegó y si le puse a activar, probablemente suba una que otra historia. No estoy seguro, pero sí, me llegó en una página, le digo, hasta en la mañana, hace rato que chequé. Y en otras páginas no he verificado. Dice solo en historias, ¿verdad? Sí, solo en historias. 5 diarias. Sí, les digo máximo, pero ya demasiado. Que de verdad ustedes vean en su primer día que obtuvieron vistas en esas 5 historias. Pero si no, vean hasta dónde sus historias tuvieron vistas. O sea, que estuvieron en ese promedio, ¿no? Tal vez 3 historias fue lo máximo. Que ya las últimas, la cuarta y la quinta, no tuvieron nada de visitas o prácticamente nada. Entonces yo es lo que les diría, que vean más o menos cuánto es su promedio de vistas y de ahí digan, 3, 4, 5. Pero ya más, o sea, que quieran de verdad subir 10, 20 historias, no lo creo, porque ya cuando ven demasiados puntitos, lo que hace la persona es pasar a la siguiente persona, o sea, a la siguiente historia del creador, ¿no? Ya no pasa a tu siguiente historia, sino que salta todas las que le faltan. Entonces pues ya ahí se quedan atrás. Es mejor irlas distribuyendo. Subes una en la mañana, unas 3 horas después subes la siguiente, 3, 4 horas después subes la siguiente, y así para que le vayas dando ese tiempo y siempre vayas estar como apareciendo en su página principal, ¿no? Hasta arriba, o sea, para que si a lo mejor una persona no vio tu primera historia porque tenía varias, bueno, en 3 horas vas a tener la oportunidad de volver a aparecer ahí y que ahora sí vea tus historias. Entonces yo lo que le recomendaría. Con historias es difícil. Sí les digo, pues no van a sacar así una cantidad excesiva. De hecho, hasta $100, les digo, ya es para una página que tiene un engagement bueno en sus historias, porque pues no es tan común, la verdad, no es tan común en Facebook, no es como en Instagram que ven historias. De hecho, creo que hasta en TikTok no se ven tanto las historias. Por lo menos yo no subo historias en Instagram. Una que otra vez recomparto como mi video para que ahí como que salga, pero en general como que no. O sea, donde más funcionan las historias yo creo que es en Instagram, ¿no? Y es como que la red social pionera en eso.